Niños, estamos ya poco falta para finalizar el estudio del libro de Vayikra o el libro de Levítico. Hemos estado notando algunas cosas muy especiales. En los capítulos del 1 al 7 del libro de Vayikra nos habla acerca de cómo Dios ha establecido las normas y la forma para que su pueblo pueda acercarse a Dios y poder obtener bendición de Dios. No era tan fácil como pudieran haber hecho muchos pueblos. Era sumamente exigente y muy grandemente importante. Pero Dios estableció sus leyes a través de estas cosas de sacrificio, para que vea el hombre cuán difícil es poder el hombre encontrar bendición de Dios a su manera, sino a la manera de Dios. A partir del versículo 10, o el capítulo 11 al 20, nos dan leyes que Dios pide que el pueblo de Israel se acostumbre a vivir en santidad. Dios quiere que su pueblo sea santo, por cuanto nuestro Dios es un Dios santo. No puede haber una congruencia de vida en armonía o de bendición que fluye de parte de Dios sobre alguien que anda en pecado. El pecado resta todo tipo de bendición y privilegios que Dios otorga a aquel que ama y sigue al Señor. Los capítulos desde el 21 hasta el 22 nos dan leyes que son exclusivamente para los sacerdotes. De manera que los 19 capítulos previos, Dios da a través de Moisés y Aarón todas las leyes para el pueblo de Israel. Y a partir del capítulo 21 hasta el 20, capítulo 21 hasta el 22, nos dan leyes que son exclusivamente para el sacerdocio. Sin embargo, estas leyes que son para el sacerdocio son más exigentes que para el pueblo de Israel. Y aún más son otras leyes que dan al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tiene más exigencia que los sacerdotes. Y los sacerdotes y el sumo sacerdote tienen muchísima exigencia más que todo el pueblo. Esto es sumamente vital poderlo entender y asimilar para el bien de nuestro desarrollo en la vida diaria. ¿Por qué es que Dios exigía más al sumo sacerdote? ¿Por qué le pone leyes que son mucho más estrictas, más minuciosas que aún que los sacerdotes comunes y mucho más que todo el pueblo? Porque el sumo sacerdote tiene el único y el alto privilegio de acercarse más a Dios, de entrar en el lugar santísimo. Esto es vital, es muy importante para todo lo que viene. Es algo como que Dios ha dado el privilegio a que el sumo sacerdote que Dios elige y bajo sus normas puedan acercarse al lugar santísimo donde está el Señor. En otras palabras, el sacerdote debe ser perfecto, no tiene que tener manchas ni defectos de ninguna especie. Y número 2, el sacerdote al acercarse a Dios tiene que dar más de su vida. Es como que tiene que renunciar menos de él para que Dios pueda tomar más conciencia, o uno puede tener más conciencia de la presencia de Dios. Quien se acerque más a Dios o quien quiera acercarse más a Dios tendrá que ser cada vez menos uno. Eso le pasó a Nadab y a Abiú, que quisieron entrar en el lugar santísimo en lugar de su padre, y Dios los mató, teniendo el privilegio de ser sacerdote, teniendo la oportunidad de ministrar, estando en la condición de llevar todas esas cosas que tienen que ver en el ministerio para ministrar. Dios los mató. ¿Por qué? Porque no eran sumos sacerdotes, no tenían el permiso, no estaban en condiciones, tenían un buen deseo, querían saber más de Dios, pero a su manera.
querían acercarse más a Dios, pero con sus costumbres. Querían buscar más de Dios, conocer más, pero hacer como a ellos les parecía. Por eso Dios los mató. A Dios se acerca como Dios brinda las puertas, como Él hace. Y el sumo sacerdote tenía que tener cuidado de él. Hay muchas cosas que en este pasaje encierra. Por ejemplo, el privilegio que tenía el sacerdote es no solamente acercarse a Dios, sino ponerse el sumo sacerdote como el cabeza de toda la congregación, de todo el pueblo de Israel en el área religioso o de la palabra. Él era el único que podía ser responsable ante Dios por todo el pueblo. Luego los sacerdotes tenían el privilegio de tener la palabra de Dios en su boca. El pueblo tendría que seguir la dirección que los sacerdotes daban para que puedan obedecer los mandatos del Señor. Dice en el libro de Vallicra, capítulo 10, los versículos del 10 en adelante, dice así: Dios le da al sacerdote Aarón la ley de cómo se debe presentar al tabernáculo y no debe haber ningún tipo de vino ni nada que lo pueda desorientar. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Adonai les ha dicho por medio de Moisés. ¿Se imagina esto? Tienen que aprender a discernir entre lo que le sirve a Dios y no le sirve, entre lo que es profano y lo que es santo. Muchos de los que estudian teología estudian los textos, estudian la mecánica, estudian la forma, pero no disciernen. El discernimiento no viene por leer libros, el discernimiento no viene por conocer las cosas, el discernimiento viene por un temor delante de Dios. Porque aparte de esa relación íntima no puede la persona discernir qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Por eso hay conceptos en la Biblia que prohíben ciertas cosas y nos parecen duros, pero en otros casos nos da cierta venia de misericordia aún con la palabra en sí. Un ejemplo, en Shabbat no se debe hacer ningún trabajo de ninguna clase, pero si hay alguien herido, en peligro de muerte o riesgo de la vida de alguien, uno tiene que quebrantar todas las normas que son estrictamente de leyes del Shabbat por salvar una vida. Entonces, aquí, ¿qué es más importante? ¿Anular la palabra para poder ayudar a las personas? No. La palabra del Señor nos dice en el libro de Barín, capítulo 27 o algo así, que estas leyes son para que tengan vida. Las leyes de Dios, en obedecerlas, nos produce la santidad. Pero las leyes de Dios también es para que tengamos vida. Estas palabras son vida a los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Por lo tanto, la persona que ha de acercarse al Señor tiene que aprender a discernir qué es lo que Dios intrínsecamente quiere y por qué manda sus leyes. Y cuando las leyes que son ceremoniales se deben restringir para hacer lo que es vida. No anula la ley, de ninguna manera. Eso hay que discernir. Y no se discierne si es que una persona está pegada a sus emociones. Esto lo vamos a ver luego. El otro pasaje está en Malaquías, capítulo 2, versículo 7, que dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Adonai de los ejércitos. ¿Se da cuenta? Cualquiera que quiera ministrar para Dios, llamado para ser un sacerdote en la antigüedad, tenía que ser de la línea de Leví. Y de la línea de Leví lo primero que tienen que aprender es hablar bien. Y hablar bien no significa cuidar sus palabras solamente, sino de su boca ha de salir la ley de Dios. Por eso los profetas, cuando hablaban, ellos decían: así ha dicho el Señor. De manera, no es mi opinión, así ha dicho el Señor. Y cuando alguien se acerca a la persona a preguntarle,
él va a tener que enseñar lo que así ha dicho el Señor sobre su caso. Por eso es que necesitaba tener esa comunión íntima con el Señor. Por eso es que necesitaba aprender a discernir entre lo que sirve a Dios y lo que no le sirve. A discernir entre lo santo y lo profano. ¿Qué es profano? Usar cosas buenas, normales, humanas, y mezclarlas con los conceptos de la palabra. Hay mucha gente que hace una filosofía nueva, donde toman la Biblia y lo aplican más humanamente, más condescendiente a la sensibilidad humana. Eso suena muy bonito, pero eso es profano. Porque Dios no va a acomodar su palabra a la sensibilidad humana. Es la sensibilidad humana que tiene que acomodarse a la palabra de Dios, completamente contrario. Esa filosofía contraria profana es la que trae muchas veces condescendencia con las personas. Mucho sufre, mucho llora, todo eso. Al pobrecito hay que consolarle. No, hay que llevar a la palabra. ¿Por qué sufre? ¿Por qué llora? Muchas veces son por sus propias inclinaciones. Hay personas que tienen constantemente inclinaciones sentimentales y sensibles y de acuerdo a ello se guían en la vida. Nadie le puede censurar, nadie le puede cuestionar porque es muy propio de cada persona. Pero cuando una persona quiere buscar a Dios, esa sensibilidad tiene que desplazarla a un lado. Para empezar a buscar qué es lo que Dios quiere, porque cuando Dios da eso, dice su palabra, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Una persona con traumas, con problemas psicopatológicos, con amarguras, con ciertas cosas en el corazón, nada técnico le va a curar. Ni la psicología ni la psiquiatría, porque es algo intangible donde solo Dios puede penetrar, nadie más. Si es que la persona hace caso a Dios, será sanado. Si no hace caso a Dios, vivirá amargado siempre, frustrado. La dinámica como Dios opera es a través de su palabra. ¿Por qué razón? Porque Dios que nos ha creado sabe qué es lo que necesitamos. No es lo que nosotros queremos, es lo que necesitamos según Dios, porque Él nos creó. Imagínense, en mi carro, cuando lo fabricaron, envían un manual con los catálogos de especificaciones. Entonces un día se me pincha la llanta. Ok, técnicamente hablando, hay una técnica para cambiar la llanta, arreglarla. Pero ¿qué tal si a mí me parece mucho trabajo? Y puedo ponerle cualquier cosa. De repente le pongo una muleta al carro. Lejos de arreglarlo, lo voy a malograr. O si hay un carro que tiene especificaciones de la consistencia del material, el milimetraje de las medidas, todo aquello que se puede adecuar, y yo le pongo de otra marca, otro material, estoy seguro que no me va a arreglar. Los médicos inventan alguna manera de solucionar algún problema. Pero si no siguen el manual y el catálogo o las especificaciones, pueden incurrir en matar a un paciente. Esta es una idea poco pobre de cómo Dios trata de hacernos entender que lo que nosotros creemos que eso es bueno, no resulta lo mejor. Dios que nos ha creado, nos ha dejado un manual, un catálogo, y esa es la Biblia. Cuando Dios dice, sana los corazones quebrantados, esto es porque nosotros, al leer la palabra, encontramos, ya varias veces le he explicado, nosotros venimos con dos áreas muy fuertes en nuestra vida, el carácter y las emociones. Cuando somos criados en una familia estable, nuestras emociones y nuestro carácter crecen equilibrados. Pero si por alguna razón alguien no tiene, un hijo no tiene a su padre y a su madre juntos que han sido puestos de acuerdo para criarlo, pasa más tiempo con uno de ellos y no con el otro, aquella persona, aquel hijo, va a ser criado con una fuerte tendencia en el plato de aquel que viene. Por ejemplo, las emociones son cultivadas, desarrolladas por el trato y el cuidado que la madre le da.
Pero el carácter, la firmeza y la disciplina son desarrollados en el Hijo por la forma, el cuidado, el trato que el Padre le enseña y le da. Si pasa más tiempo con el Padre, Él va a tener un carácter más firme, más desarrollado, más estable, más fino y más práctico y decisivo. Y por hacer esas cosas, no toma mucho en cuenta a las personas de alrededor. Desplaza a otros, pasa por alto. ¿Por qué? Porque ha sido desarrollado su carácter, cada vez más firme, insensible para con otros. Pero si una persona, lejos de haberse criado con el padre, es con la madre, va a desarrollar su emoción, su sentimiento, su sensibilidad. Y va a vivir de la manera más sensible y, por decir, sensitiva a cualquier cosa de la vida. Si es el carácter fuerte, esta persona no va a hacer caso de nadie. Pueden estar llorando mucho porque esta persona lastima, pero no le va a importar. Y no es porque sea una persona mala, sino porque está su carácter firme. Y va a quedar solo, porque va a herir a todos. Y en cambio, la persona sensible va a vivir llorando toda la vida y va a quedar solo porque nadie la va a entender por sensible. Ambos tienen que desarrollar juntos, tanto el padre y la madre. Esto hace que una persona, si ha pasado más el tiempo con la madre, pesa el plato de las emociones y no pesa tanto el plato del carácter del padre. Eso se llama desequilibrio. Todas las personas, en su mayoría, tienen un desequilibrio emocional. Y cuando vienen al Señor, piensa que un milagro del Señor pone y ya lo arregló todo. No. Lo que Dios hace es cambiarnos de condición delante de Él. Él cambia nuestra vida y nos da la materia necesaria, una nueva naturaleza para que se ajuste a ser la medida del Mesías. Y sus leyes, nosotros tenemos que entenderlas, porque al obedecerlas, eso nos va a poner en igualdad o equilibrio. ¿Qué quiero decir? Si yo soy una persona de carácter firme, determinante, que no tomo en cuenta, al venir al Señor, Él me hace sensible, una nueva criatura. Pero yo obedezco la palabra y por la palabra me dice, tengo que ser sensible con mis hermanos. Tengo que llorar con los que lloran, reír con los que ríen, ayudar, dejar mi dureza, pensar en mí mismo para empezar a pensar en el otro. Y no considerar a otro inferior a mí, sino por el contrario, superior a mí. ¿Se da cuenta? Y eso yo tengo que aplastarlo. Es mi gusto, no me gusta, pero Dios lo dice, así lo tengo que hacer. De manera que lo que pesa más de mi carácter va aumentando un poco la sensibilidad y va disminuyendo el carácter. Igualmente de las emociones. Si yo lloriqueo y estoy constantemente quejándome, murmurando, buscando la aprobación de otro, tratando de buscar algo para hacer por un complejo que hay, al venir al Señor, eso ya no debe ser. En el Mesías somos completos. Por lo tanto, el Señor nos dice, establécete señales, ponte majanos altos, mira atentamente a la casa, levántate. Todo lo que Dios nos da es, pero nada, tienes que levantarte. ¿Te das cuenta? Cómo la palabra, al obedecerla y aplicarla, va sanándonos. Por más que vengan 50 personas a orar y ayunar por una persona, no lo va a arreglar. Porque no es cuestión de estado emocional, es cuestión del corazón en estabilidad a través de la palabra. ¿Me hago entender? Al sacerdote se le exige eso. El sacerdote tenía que tener esta área de su vida equilibrada para que cuando hable, sepa hablar la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor. Pero si uno no tiene arreglado esto en el corazón, ¿qué va a enseñar? Va a ser como muchas personas que dicen, tengo un problema, me ha pasado esto. Oye, hermano, yo lo entiendo porque a mí también me pasó esto. Hoy yo sufrí de tal manera. Y yo dice, bueno, ha venido para pedirle una solución, no para un pañal de lágrimas para que se pongan a llorar los dos. De ninguna manera. Porque para eso Dios no lo ha llamado. ¿Para qué? Para que Él hable lo que Dios dice. ¿Cómo puede decir lo que Dios dice si antes no lo aplica a su corazón? Como decía, todo lo que sale de la mente va a la mente.
y todo lo que sale del corazón va al corazón. Y el sacerdote tenía que tener la palabra en su corazón. Amén. Puedo alargar de eso, pero voy a correr. Hay bastante. Gracias, hermano. Muchas gracias. Quien se acerca más al Señor, se le exige más de su vida. Deben ser cada vez más perfectos. Por esa razón es que Dios les da las leyes a los sacerdotes. Entre ellos está que un sacerdote no puede contaminarse con ningún muerto o una persona muerta, a excepción de sus parientes más cercanos, como en este caso la esposa, su padre, su madre, su hermano o su hermana que haya sido viuda y que vive en la cobertura del sacerdocio. Pero si tiene hijos y es viuda, por este caso, no debería ser el sacerdote salir de su lugar para ir a... También por su hijo o por su hija. Por una hermana, pero que sea virgen. En el capítulo 10, en el versículo 30 y versículo 35 del libro de Lucas, el Señor bendito sea, habla acerca de una parábola de el buen samaritano. Un escriba de la ley dice cuál es el primer más grande mandamiento. Y Yeshua le hace una pregunta a él para que pueda responder con sus propias palabras. Y habla sobre el gran mandamiento del Señor. Y el Señor le dice, bueno, has dicho bien. El segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, eso has dicho muy bien. Pero él, para justificarse, le dice, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Yeshua narra la parábola del buen samaritano. Un hombre viajero iba por el camino a una ciudad de Jericó y en el camino es asaltado por unos bandoleros. Lo dejan medio muerto, le roban todo. Al cabo de un tiempo pasa por el camino un sacerdote y el sacerdote, al mirarlo, huye, se va, no quiere acercarse, piensa que está muerto. Luego aparece un levita y también ve al cuerpo en el camino y él se va de lado y no hace nada. Según la ley, ellos estaban actuando bien, porque dicen, cuando encuentres ninguno de los llamados al sacerdocio, deben tocar un hueso de algún animal o de algún reptil o de algún muerto, ni estar al lado de ellos. Pero eso lo dice. Ahora, hay una ley que dice med mitzvah en el hebreo, que significa cuando haya un muerto en el desierto. El sacerdote y aún el sumo sacerdote, al ver que ese cuerpo no tiene ningún familiar y no lo pueden enterrar, el sacerdote puede hacer que se entierre, se contaminará y luego se purificará, pero no perderá el privilegio de sacerdocio, porque encontraron a un cuerpo muerto en el desierto. ¿Y qué pasó con este sacerdote y levita? En este sacerdote y levita, ninguno de los dos tuvieron interés por ver si ese cuerpo era muerto o era vivo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo, en primer lugar, estaba en el camino. Por eso ellos huían. Si estaba en el desierto, no podían huir. Pero cualquiera de ellos podía acercarse y ver que estaba herido y así salvarlo. Porque escrito está en la parashá anterior, no estarás quieto ante el peligro de sangre de tu hermano. Así que ellos quebrantaron un mandato de humanidad, según la palabra, porque no ayudaron al que estaba herido. Entonces lo hizo un samaritano. Y el Señor le pregunta, ¿quién de todos ellos hizo misericordia con ellos? Entonces el escribe, dijo, el que usó de misericordia. Entonces Yeshua dice, ve tú y haz lo mismo. Hay leyes que aparentemente nos ponen en una situación muy tensa, pero hay que entender lo que es la misericordia de Dios para dar sus leyes sin quebrantarlas. Yeshua no quebrantó ningún mandamiento, lo hizo
pero usó otra. Y esa otra escapa a la comprensión humana. Por eso es importante, es que aprendamos a discernir. Perdóneme, hermano, voy a quitarme el pongo. Yo le llamo esto pongo cada vez que me lo saco y saco cada vez que me lo pongo. No lo voy a dejar ahí porque de repente la billetera se va. Volviendo al punto. Gracias. Había frío en la mañana y ahora hay un poco de calor. El sacerdote no debe contaminarse con ninguna costumbre pagana. Dice el versículo 4, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo. ¿Se da cuenta? De en medio de la congregación, ninguno de ellos tiene la exigencia como tiene el sacerdote. Así que porque entre su pueblo pueden tener algunas costumbres, pero él como sacerdote no puede. Haciéndose inmundo, no harán tonsura en su cabeza, ni rayarán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguño. En el capítulo 19, verso 27 dice, no haréis tensura en vuestras cabezas, ni daréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Adonai. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Adonai y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Capítulo 21, verso 6. ¿Se imagina lo que está hablando acá para los sacerdotes? Los sacerdotes no deben profanarse, ni deben contaminarse con ninguna práctica pagana. El pueblo de Dios dice, aquí le dice, ni de su pueblo, que hacen cosas inmundas. Imagínense, Dios da leyes al pueblo y el pueblo sigue haciendo cosas inmundas. Pero el sacerdote no puede hacerlo, no le está permitido. ¿Y qué cosa es? Tonsuras en vuestra cabeza, arreglos de pelo o forma de peinados y cosas que deshonran delante de Dios al sacerdocio y al ministerio. Así que ninguno que era llamado a ser sacerdote podía vestirse o andar igual que las demás personas. Tenía que vestirse, andar y arreglarse como Dios quería. No raese la punta de la barba, pero en realidad al español dice barba. Sin embargo, entre el judaísmo hay discusiones de rabinos y la mayoría infiere que no se trata tanto de la barba, para tener una barba tan larga como no es eso lo que es santo. Lo que dice son aquellos sí que tienen en la cabeza, en los costados, que van hasta la oreja. Y estos sí tienen medida. Hasta los niños, cuando crecen con ellos, a la edad de 3 años, le hacen un corte. Y el corte no debe pasar de los centímetros medidos. Esto es para los que quieran saber de judaísmo. Pero de eso tiene que ver. En cuanto a la barba y al pelo, no se deben dejar crecer el pelo. Cada rabino o cada sacerdote tenía que tener un mes para recortarse el cabello y arreglarse la barba. Recortarse, no raparse. Esto era, sí, mandato en el tabernáculo, perdón, en el sacerdocio. No debían hacerse ningún tipo de rasguño, tatuajes o señales, porque esto es como marcar un sello a un animal, y un sacerdote no puede tener ningún tipo de rasguño, ni siquiera una herida, un tatuaje, una señal, cosa que en este mundo la gente pasa por alto y eso se toma como una novedad, como algo muy atractivo. Hay personas que se hacen tatuaje como si fueran animales y cuanto más estrambóticos sean, más llamativo y más contagioso. Esa es la moda. La mayoría, acá en el Perú, la mayoría de los grandes futbolistas, ¿qué más no se tatuarían? Bueno, hombres y mujeres hacen lo mismo, pero este es para el sacerdote. Ahora, no se debe de hacer. Y cuando estén en las clases de los niños, no deben permitir que los maestros que enseñan a los niños
les pongan una carita feliz en la frente o en la mano o señales en el cuerpo como premio. No lo hagan. Porque esa es una manera como este niño va a aprender a no tomar en cuenta la palabra de Dios. Son cosas que están escritas y elementales. No se debe hacer. Algunos dicen que en la antigüedad los pueblos paganos, cada vez que alguien moría, se hacían tatuajes, rajaduras y todo en señal en el cuerpo de dolor por la persona que ha muerto, tenía un honor para él. Entonces el Señor dice, no haréis eso como los paganos, ni tampoco imprimiréis señal alguna. O sea, no hay necesidad que haya muerto alguien para hacerse un tatuaje. El creyente o el llamado sacerdote no puede hacerse ni siquiera un rasguño. Tiene que ser perfecto delante de Dios. ¿Por qué? Porque lleva la ofrenda encendida al Señor. Ya el pan a su Dios. ¿De qué tiene que ver esto? Vamos a hablar más luego. Otra de las cosas que un sacerdote debe de hacer es no debe casarse con... versículo más adelante nos dice, debe cuidar la vida moral de sus hijos. Porque si en ella, en una familia de sacerdote, hubiera una mujer que empieza a fornicar, ha deshonrado el sacerdocio de su padre y la hija tiene que morir no apedreada ni lapidada, sino quemada. A veces me he puesto a pensar solamente en la Escritura, los idólatras o aquellos que han sido gravemente encontrados en mal, son los que tienen que ver con una sentencia de morir en el fuego, quemado. Otros casos como el rebelde o algo que miente o aquel que profana el nombre debe morir no quemado, sino apedreado. La muerte es más brusca para una persona así que aquel que tiene un problema de inmoralidad sexual. En este caso, una hija de un sacerdote que haya caído en la fornicación, no necesariamente en este término en el español cayó en fornicación, en el hebreo hace pensar que es más que eso. No es que una chica hubo un desliz en la vida y ¿qué pasó? Allá. Aquí tiene que ver con que ha sido una mujer que premeditadamente ha tenido una antesala de preparación. Por ejemplo, puede ser una divorciada, puede ser una mujer separada, y que aunque ha vivido en la casta del sacerdocio, esta persona, al haber tenido antes vamos a llamar un fracaso en su hogar, ahora busca tener otra oportunidad y prueba con un hombre o prueba con otro hombre. No está dedicada a la prostitución, pero sí se equivoca 1 o 2, 3 veces. Este es el caso de la mujer que habla acá. De alguien que en varias ocasiones o más ocasiones ha tenido la tendencia de practicar el sexo ilícitamente, no a la norma de Dios. Esta mujer debe morir quemada. ¿Por qué quemada? ¿Por qué no apedreada? El aspecto sexual es una puerta entre el mundo físico y el mundo espiritual. Toda aquella persona que de alguna manera está ligada a la idolatría siempre tiene práctica sexual. Todos los cultos paganos en la actualidad se hacían templos con sacerdotisas dedicadas a la prostitución. En todos los cultos al maligno siempre se hace actos y sacrificios sexuales. Cuando el Señor le dice a Abraham, el día que hace un pacto con Abraham, le dice, tráeme una becerra de 3 años, un carnero de 3 años y un cabrito de 3 años. Y tráeme una tórtola y un palomino. A los 3 animales cuadrúpedos, como el becerro, carnero y cabra, le dice, pártelos. Pero a las palomas y al palomino no los partas. Quémalos. Mátalos, pero no los partas, solo quémalos. Porque de una interpretación a nivel que es en un nivel alegórico, habla de el becerro
del carnero y de la cabra actitudes de una persona. El becerro habla de su fuerza bruta. Yo puedo, yo sí, yo lo hago, lo haré, y va a decir, yo puedo. El carnero, terco, obstinado, constantemente no hace caso. Se le dice lo mismo y sigue en la misma cosa. El cabrito, independiente, no le gusta que le digan nada. Le gusta ser independiente, no se sujeta a nadie. No sé si es familiar eso, pero eso deben ser partidos, triturados. Pero la sensibilidad, la paloma, el temor, el palomino, la sensibilidad. Paran llorando, me miró mal, no me dijo esto, pobrecito de mí. Ay, me quiero morir. A esto no lo parte, quémalo, para que poco a poco eso vayan siendo consumidos. Por eso que el fuego tiene que ver como dice, es mejor que se case antes que estarse quemando. ¿Me hago entender? Por esa razón, la pasión de una persona, la sensibilidad, la emoción, debe ser controlado. Si no tiene la capacidad de hacer eso, no puede ser sacerdote. Y si es sacerdote, es mejor que se case antes que estarse quemando. ¿Amén? ¿No gusta eso? Y este mandato, la hija del sacerdote que anda fornicando, ¿qué es eso? Significa que el sacerdote debe cuidar bien su familia. Debe establecer un patrón de enseñanza tan recto o tan correcto que el hijo o la hija puedan crecer alimentándose un principio de vida ordenada y un sentimiento de honor a Dios. Para eso es sacerdote. No para dar una perorata o dar una explicación, tiene que enseñar en la vida práctica cómo es que Dios quiere que vivamos. Porque las leyes no son para aprenderlas de memoria y poderlas recitar. Las leyes son para que podamos vivir cada vez mejor. Las leyes son para que seamos fortalecidos, seamos bendecidos, seamos sabios e inteligentes, seamos multiplicados. Amén. Prosperados y tener larga vida. Porque la Torah es para vida, no es para teoría. Shaliach Saúl toma en control este texto y en 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 4 dice, hablando de aquel que anhela un ministerio, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios? Amén. Varios hermanos vienen y quieren que les enseñe yeshiva. Quieren estudiar para el rabinato. Los miro y varias veces converso, en algunas ocasiones les doy alguna que otra dirección para ver cómo reaccionan. Espero que con la reacción ellos puedan repensar cómo está su conducta. Cuando no veo una respuesta, digo, esta persona no es para esto. Porque aquel que busca en verdad este ministerio va a tener cuidado de las cosas de Dios. Pero si solo quiere una especie de conocimiento, yo no entiendo a esa persona. ¿Por qué? Pues hace perder el tiempo. No es para tal cosa. Son personas que están aquí y allá averiguando esto y lo otro. Tiene derecho, pero no tiene el de quitarme el tiempo. Aquel que gobierna bien su vida debe cuidar también su casa. ¿Con quiénes debe casarse? Se debe casar con una mujer virgen, no de otra línea, ni divorciada, ni repudiada, ni ramera, ni viuda que tenga hijos. Pero si es un sacerdote, no es un sacerdote, un sacerdote, que hay viuda sin hijo de un hombre que ha sido sacerdote, es viuda de un sacerdote, entonces este sacerdote sí puede casarse con ella. Y si esta viuda tiene hijos de un sacerdote, sí puede casarse, pero nunca será sumo sacerdote. El sumo sacerdote sí tiene que tener una esposa virgen, porque la descendencia de él es la que va a heredar todo el privilegio del gran sumo sacerdote. Pero los sacerdotes solamente tienen la parcela
del sacerdocio. Solo el sumo sacerdote tiene los privilegios. Por eso él no debe casarse con ninguna viuda, ninguna repudiada, ninguna divorciada, para que no profane la descendencia. El sumo sacerdote, en cuya cabeza, dice está, debe él no contaminarse. Al leer la parte dice, porque el aceite de la unción está sobre él y él lleva la ofrenda encendida al Señor y lleva el alimento, el pan de su Dios. Y he estado dándole vuelta tanto, no he hecho más investigación sobre este elemento muy sencillo y a la vez trascendental. ¿Qué es llevarle pan a su Dios? ¿Qué es llevarle ofrenda encendida al Señor? Pues bien, este hombre ha sido llamado por Dios y tiene la unción del Señor. ¿Se acuerdan cuando Nadab y Abiú fueron a presentar una ofrenda a Dios y los mató? Entonces Dios le dice a través de Moisés a Aarón que no llore, que no se descubra su cabello, ni se haga rasgar la vestidura, ni se haga ningún tipo de rasguño, ni siquiera salga del santuario. Déjalo que otros lo saquen a los cadáveres. Deja que otros sean los que los entierren, pero tú no, ni siquiera llores. Se lo dice al sumo sacerdote. Y esto parece cruel, parece duro. Sin embargo, esa orden, hecha hace 3.500 años, tiene una vigencia que se cumple cuando 1.500 años viene Yeshua y está vigente hasta la eternidad. ¿En qué sentido? Solo el sumo sacerdote podría entrar en el lugar santísimo. Todos los sacerdotes entraban al atrio y hasta el lugar santo. Pero el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, bajo ciertas condiciones. Allí hicieron entrar los hijos de Aarón y Dios los mató. Ellos no supieron, no entendieron más, pero Dios había establecido sus leyes que no podían hacerlo. Así que Dios los mató. Aarón quiso llorar y sacarlos, no lo hagas, que otros lo saquen. Y luego dice, ni siquiera salgas porque la unción, el aceite de la unción está sobre tu cabeza. Cuando uno ve el aceite de la unción, tipifica la presencia del Espíritu de Dios. Pero también tipifica algo más grande que en el siglo venidero se habla. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, capítulo 7, vamos a ver, capítulo 7, están, creo, en los versículos, si me permiten, olvidé anotarlos acá. Están en los finales, versículos del capítulo 7. Ya, versículo 15 en adelante. Dice, desde el 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Se imagina? Leer este texto, también para algunos que creen en la tribulación, en la tendencia de la segunda venida, cuando será el rapto, esto es algo que rompe muchos patrones. Pero entre las cosas que estamos hablando es, ¿qué es lo que va a haber en el lugar santísimo? Cuando ustedes leen el libro de Shemot, el Éxodo, hablando del tabernáculo, van a encontrar el tabernáculo, el atrio, en el centro, el lugar santo,
y en el lugar más especial, el lugar santísimo. Cuando viene Yeshua, y en el libro de Hebreos nos habla del lugar santo y del lugar santísimo, mas no nos habla del atrio. Y cuando uno viene a Icalut o Apocalipsis, no va a encontrar ni los atrios ni el lugar santo, sino el lugar santísimo. ¿Cómo se va reduciendo y enfocando todo esto acá? Y en el lugar santísimo no habrá ni llanto, ni dolor, ni clamor. Dios mismo enjugará. Por eso, una figura de Vallicra 10 es cuando Dios le dice a Aarón, no llores, porque vas a estar o estás en el lugar santo. Ahí el poder de Dios es el que va a consolar. No vayas a llorar a consolarte tú. No salgas de acá porque pierdes la unción. Así es en el lugar santísimo. El Señor va a consolar toda lágrima tuya y te va a tener y Él mismo te guardará y tú serás su pueblo. Por eso uno de sí mismo no debe salir del estado en que está. Por esa razón es que de mucha sensibilidad nuestra nos hace perder las bendiciones que Dios nos ha dado por no comprenderla. No debe hacer mal uso de ninguna ofrenda que el pueblo de Dios ha destinado para Dios. Las debe obedecer. No debe tener ningún solo defecto en su cuerpo. No debe tener ninguna herida, ninguna enfermedad, ninguna mancha, ningún defecto físico en estatura. Debe ser bien establecido, bien viril. No puede entrar personas de inclinación de género. Todas esas cosas están establecidas, varón, varón, no a media tinta. Así que estas cosas hablan de la perfección como un sacerdote puede acercarse a Dios. Perfecto. Si dentro de la línea sacerdotal nace uno que es cojo, no puede presentarse a Dios. Si ha nacido con un ojo dañado, no puede presentarse. Si tiene una deformación, no puede presentarse a Dios. Aunque sea la línea, él puede comer de los beneficios especiales que han dado para Dios, lo puede comer, pero no puede ministrar al Señor. ¿Se imagina cuán exigente son las leyes en Vallicra para aquel que va a ministrar para Dios? Esto y más leyes están allí. No me detengo porque tiempo ha pasado, solo quiero resaltar cuán difícilmente era alguien que pudiera ser considerado un sacerdote para Dios. Físicamente, ninguna mancha. Moralmente, ninguna tacha. Y de actitud, ningún tonto, ni neófito. Tiene que ser alguien con conciencia de ministerio sacerdotal delante de Dios. No podía ser cualquier aprendiz. Shalía Saúl dice, ni siquiera un neófito, por muy bueno que haya sido, no debe tomarlo en el ministerio. Entonces, esto nos lleva a una nueva casta de sacerdotes. Dios siempre quiso que todo Israel fuera sacerdote. Dice, ustedes serán un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que Dios ha sacado para mí. Eso dice el Señor en Vallicra capítulo 19, Shemot 19, versos 4 y 5 y 6. Dios quiere que todo Israel sea un sacerdocio. Pero Israel no lo quiso. Con el pecado del becerro de oro, castigó todas sus intenciones Dios, y Dios sacó ahora a los levitas. Ellos van a ser sacerdotes. Pero siempre quiso Dios que todo Israel fuera sacerdocio. Así que ese deseo de Dios no cambió, pero sí modificó su trato y continúa haciendo su trabajo. En el Mesías Yeshua, con la muerte del Mesías, canceló los pecados que el hombre tenía delante de Dios. Y con su resurrección destapó una nueva dimensión de vida, la vida espiritual, la vida celestial, que se aplica a aquella persona que viene al Señor, se arrepiente y le entrega esa vida que tiene al Señor. Y Dios le da su vida, la vida que Yeshua logró en su resurrección, esa es la que nos da. Y a través de esa vida podemos asimilar todas las bendiciones de Dios. En primer lugar, dice en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 6, que Dios va a sacar, en medio de todo el ministerio profético del Mesías, una nueva casta de sacerdotes.
y serán sacerdotes para Dios Altísimo. Noten esas palabras. Sacerdotes para Dios, ministros de nuestro Dios. Miren ustedes la definición. Cuando ustedes van al libro de Vayikra y Bamidbar, van a encontrar que son sacerdotes para el pueblo, a fin de que ministren al pueblo y intercedan por el pueblo a Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora ya no es así. Ahora van a ser exclusivamente para Dios. En el libro de Hebreos, perdón, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: ahora ustedes son judíos y no judíos, están esparcidos y han sido renovados, redimidos por la sangre del Mesías. Ahora ustedes son una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo comprado, adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya no es para que enseñen al pueblo, ya no es para que ministren a él, ya no es para que hagan sacrificios. Ahora es para que anuncien, no del Señor, sino las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Se imagina eso? Eso es mucho más serio, es mucho más severo que ser un sacerdote de Vayikra. La vida de cada uno de los que han sido redimidos por la sangre de Yeshua forman parte ahora de este nuevo real sacerdocio. ¿Quiénes entregaron su vida al Señor acá? 4 o 5 nomás. El resto no. ¿Quiénes han nacido de nuevo? Levante la mano. Amén. Los demás no. Pues los demás están condenados. Es verdad. El que ha nacido de nuevo tiene la vida. El que no ha nacido de nuevo está condenado. No va a ser condenado. Ya está condenado. Esto es algo. Y si ahora son redimidos por la sangre del Mesías, ahora ustedes son una casta de nuevos sacerdotes. Y esta casta de nuevos sacerdotes es para ser nuestro Dios, para anunciar las virtudes, la naturaleza, la característica, el corazón, la vida del Mesías. Y eso no se aprende de libros, se aprende de una relación con Él. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Yeshua HaMashiach, que nos redimió por su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Me hago entender ahora? Esta nueva casta de sacerdotes tiene un más alto privilegio y una más alta exigencia que los sacerdotes del antiguo pacto. Porque en el antiguo pacto las ceremonias que hacían eran rituales, prácticas, que se habían convertido en una actividad mecánica. Por eso muchos sacerdotes, lean ustedes el libro de Oseas, tenían bandas de asaltantes, sacerdotes, bandas de asaltantes en el camino. Ahí está en el libro de Oseas. Sacerdotes en el templo se había convertido en un negocio. Todo era dinero. En Belén se criaban las ovejas que habían de ser sacrificadas para Pesach y toda la gente tenía que comprarle ahí en Belén. Y eso era administrado por los sacerdotes. En el templo tenían una agencia de money chain, de cambio de moneda. Todos los que venían de todas partes tenían que cambiar las monedas en este lugar, en el templo. Se había vuelto un mundo comercial. Esto había conllevado el corazón de un sacerdote no redimido. En cambio ahora ya no es tanto, no quiere decir que no ministre, ya no es tanto el énfasis en lo que la gente recibe. Está más el énfasis en cómo uno es delante de Dios. Esto es, hermano, una de las cosas que está corriendo en toda la Biblia. Piensen como Dios piensa. Quiten en su mente toda aquella cosa que no es bueno. Piensen en aquello que es agradable a Dios. Hagan todo, sea de palabra o de obra, en el nombre del Señor. Todo lo que tengan en conciencia con quién están, en dónde están y delante de quién están. Cuando dice yo Adonai, es porque Él está presente en todas partes. No está por gusto. Eso es como la firma de Dios. Aunque pasen los siglos y la palabra dice yo Adonai, dice cuidado, yo estoy acá. Puedes estar en cualquier parte, pero recuerda, yo estoy ahí.
Y un sacerdote tiene cuidado de eso. Un sacerdote tiene conciencia de ello. Cuando hace algo, no lo hace para quedar bien. No lo hace para ser desplegado él en una buena fama de expositor. No, lo hace porque Dios está ahí. Dice porque Dios ha dicho que se diga. Él tiene cuidado de cómo Dios lo ve. No tiene cuidado de cómo la gente lo ve. Él tiene cuidado de cómo está delante de Dios. La gente puede opinar de él como guste, pero delante de Dios, él tiene que estar como a Dios le agrada. Cómo hablamos, cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos, cuánto de profano hay en nuestras costumbres, cuánto de santo estamos aprendiendo, cuánto vamos mejorando en la nueva etapa, cuánto vamos decayendo en esta nueva etapa. Tiene que ver con nuestra relación íntima con el Señor. Cuando ustedes leen el libro que hemos leído, Apocalipsis, dice, estos son los que han salido de la tribulación. Ahora están delante del trono de Dios. Cuando ustedes ven, ¿qué es delante del trono? En el antiguo pacto, a los sacerdotes, Dios le dice a Moisés, harás el tabernáculo y el lugar santísimo pondrás el arca. Sobre el arca pondrás el propiciatorio. En ese propiciatorio pondrás 2 querubines. El querubín y el propiciatorio es la tapa del arca. Dice, allí estaré yo y desde allí me hablaré contigo. El trono de Dios en el tabernáculo era el atrio. Y ahí entraba el sumo sacerdote y Moisés. Cuando en Apocalipsis nos dice, en la presencia del Señor, es que nosotros como sacerdotes somos los únicos que podemos entrar ahí. Y en esta nueva dimensión ya no importa tanto el aspecto físico, social o moral. Porque uno nacido de nuevo siendo cojo, cojo ministra al Señor. Si uno es enano, felizmente pasé un poco, ministra al Señor. Si uno no tiene enfermedad, algún defecto físico, ahora, en el Mesías, por nosotros mismos no somos perfectos. Somos personas sin comentarios. Pero Hebreos capítulo 10, versículo 14, en el Mesías Yeshua, Dios nos hizo perfectos para Él. Que la gente diga lo que quiera. Para Dios somos perfectos. Santos y sin mancha en Él. Sin Él estamos mal. Y si creemos que somos perfectos, santos y sin mancha delante de Él, amén, ¿lo creemos? Entonces hay que vivir así. Hay que vivir así. Uno puede decir yo soy santo porque Dios me santificó y sigue haciendo las mismas cosas de antes. Vivir como el mundano, haciendo las costumbres paganas, vistiéndome como los demás y tratando de arreglarme como el mundo le parece según mi criterio. Tienes que aprender a discernir que cuando Dios nos dice algo es para ahora, para mañana y para siempre. Amén. Hermano, quisiera seguir avanzando. Recién estoy en el capítulo 21. El capítulo 22, 23 y 24 será para la próxima. El tiempo ha pasado. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, por tu ayuda y dirección. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas para nuestro bien, para que tu gracia y bendición no encuentre estorbos en nosotros a quienes quieres bendecir, para que podamos comprender tu deseo, tu voluntad y poder discernir entre lo que a ti te agrada y lo que no te agrada. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua, que podamos asimilar tu palabra para poder decir a otros las virtudes tuyas que nos has llamado de este mundo de tinieblas a un mundo de luz, bendición. Bendice a cada persona que nos ven por el internet y en nuestras vidas. En Yeshua HaMashiach te agradecemos por todo. Amén. Amén.